Gracias, señores, gracias por estar con nosotros nueva vez este martes. Así que de verdad me siento muy agradecido, me siento contento porque todos ustedes están con nosotros en sintonía esperando que iniciemos la travesía de nuestro espacio acostumbrado cada martes a las 8 de la noche. Queremos hoy invitarles a todos a que participen con nosotros hasta el final del programa, ya que es sumamente interesante luego de un viaje, de una travesía de vacaciones de esta Semana Santa pasada y esperando en Dios que todos haya transcurrido bien como todos esperábamos en el país y en el mundo. Así que desde ahora iniciamos con nuestros temas. Hoy en un tema especial hablando de neumáticos y con nosotros en cabina como siempre el hombre líder, el socio y vecino mío, Francisco Fernández. Adelante, Fernández. Buenas noches a nuestros seguidores, a nuestros oyentes. Después de un fin de semana largo, ¿no? Sí. Después de Semana Santa que estamos nuevamente. Yo pues el martes pasado tuve que ausentarme por razones ajenas a mi voluntad. Nos dimos cuenta. Sí, pero aquí estamos y tenemos un tema interesante que hemos venido hablando, que hemos venido prometiendo desde hace ya varios programas atrás. Y para desarrollarlo bien y para hablar de una parte muy interesante de ese tema, que son los neumáticos, tenemos por acá un muy amigo mío y mi amigo suyo, que tiene muchos conocimientos del área. Bueno. Y sobre todo de una parte importante del área, que es la parte de los neumáticos usados. Bueno, seguimos entonces con nosotros también. Con nosotros nos acompaña en esta gran mesa, como siempre, nuestro hermano, amigo, colaborador y casi líder de esta entidad, porque tiene amplio conocimiento en lo que es el sector automotriz, Germán Rosario con nosotros. Germán, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rey, buenas noches, Francisco. Buenas noches a nuestro invitado. Así como dice Francisco, venimos de la resaca de Semana Santa, se podría decir así. Aunque mucho trabajamos, pero sí, dentro de lo que cabe se disfrutó, se compartió en familia. Y también dentro de los tips que dimos antes de coger el viaje se aprendió. Y vamos a seguir aprendiendo. Y bueno que sea este tema que... Hay un punto por ahí que se trató hace 2 días y el tema coincide con curiosidades y vamos a aclarar puntos sobre los neumáticos. Bueno, y ya que todos vieron el stack que hay esta noche, pues nos vamos a durar más tiempo y vamos a presentarle de una vez por todas, de inmediatamente a nuestro amigo Alex, que está con nosotros esta noche, el ingeniero Alex, a la cual ya ustedes recibieron todito la promoción que le enviamos hoy. Y mejor conocido, por eso dije Alex, porque el mejor conocido, su nombre de pila de él es Alex Goma. Bienvenido, hermano. Ahora Alex Goma. Sí. Bienvenido, el líder de las gomas. Buenas noches a todos. Dándole un fiel saludo a todos, un cordial saludo a todos y a todos los Radio Escucha y que nos ven por las redes. Estoy aquí porque me hicieron esta invitación para hablar de neumáticos, ya que tengo bastante experiencia en el tema. Sí, entendemos y sabemos que usted tiene conocimiento, ya que maneja una empresa de neumáticos y vive el día a día de ese tema. O sea, lo que se llama vivir el día a día es lo que te crea una experiencia diferente a la que dicen los libros, diferente a las reglas, diferente a las leyes. La práctica. Y la práctica es la que hace el maestro. Entonces, por eso nosotros hoy quisimos invitarles, ya que hoy vamos a desglosar unos temas
de lo que es neumático en la República Dominicana. Y compartir este cafecito con Ali, con ustedes, Oh, señores. Con sí, mi taza señores. de Instagram. Sí, de sí, Facebook. señor. Gracias. Esto Sí. dice nuestras redes sociales. Carte. Nuestras redes sociales, la cual pues quisimos venir representados de ellas hoy para que todos ustedes nos sigan en las redes sociales. Gracias a todos. Alex, entrando en materia, yo sé que... Pero espérese, no me Pero vino meta, duro, no, hombre, oh, caramba. A crucificarlo temprano. Ya. No, cuando digo entrando... no, cuando- Acuérdense que No es lo que quieren entrar en materia, Señores, señores. miren, el domingo de Alex. resurrección pasó ya. Ya. cuando digo entrando... Alex tiene un negocio de mucho renombre y yo particularmente confío mucho en él. Nos peleamos a cada rato, pero eso es normal. A usted que Entre le está los mandando- amigos, sí. Usted que le está mandando Imagínate. fuego, no soy yo, ¿no? Es usted. No, Sí, porque pero pelea- siempre me da soluciones buenas, no me puedo quejar. Pelean marido y mujer, imagínate. Exactamente. Ahí no se puede meter mucha gente. Sí. Usted, yo creo Pero que... sí, sería bueno sí que conociéramos, porque nosotros vamos a tratar de desarrollar lo más posible el tema y me gustaría, antes de iniciar con la materia, pedir a nuestros seguidores, ¿no? Que vayan preparando sus preguntas porque quisiéramos interactuar con nuestra audiencia, o sea, conocer cuáles han sido las experiencias malas y buenas que han tenido con neumáticos, ya que tenemos aquí a un representante del área de neumáticos usados y nuevos, pero que tiene un fuerte en neumáticos usados, y también nosotros para explicar un poco y tal vez cubrir esas dudas que tienen nuestros oyentes, nuestros seguidores, con el área de los neumáticos. Y ahora sí, bueno, pues vamos a empezar con nuestro amigo Alex. Vamos primero a recordarle a todos nuestros radio escucha, como digo yo, que nos pueden comunicar a través de WhatsApp al 809-879-7561. Nos agregan ahí y salen al aire en vivo las preguntas que ustedes entiendan. 809-879-7561. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Alex, ¿cuál sería en la República Dominicana y el mundo y en los autos la importancia de un neumático en perfectas condiciones? Bueno, el neumático en perfectas condiciones depende de la fabricación. Depende la marca de fabricación y las condiciones en las que llegue después que es importada aquí al país. Porque hay neumáticos que vienen con menos de un 50%, que es un neumático que ya ni allá se puede usar y aquí, o sea, aquí se usa, pero allá ya está para reciclaje. Entonces, de eso depende. Cuando un neumático está en perfectas condiciones, tiene que tener un 95, un 90% de vida útil. Ya. ¿Cómo va a ser? Pero una pregunta, bueno, este tema es un tema bien interesante y amplio. Yo no sé si podamos tal vez en un solo programa cubrirlo. No se cubre. No se Pero cubre. algo interesante. Yo había dicho en uno de los programas anteriores que los usuarios, nosotros los usuarios de vehículos, a veces les restamos mucha importancia al neumático. Sí. Tal vez lo vemos negrito, que se ensucia y bueno, no le damos la importancia que tiene. Pero cuando tú hablas de 95%, eso es tomando en cuenta ya el 3% de la reserva, o sea, es de 0 hasta 95%, sería 95% por encima de la marca de la reserva. Exacto, por encima. Por de la encima, o sea que Sí, prácticamente nuevo. prácticamente. Porque si hablamos de 95% más el 3% de reserva es un 98%, un Exacto. neumático prácticamente Nuevo. nuevo. Prácticamente nuevo. Que tú no le das, que tú le das garantía como si fuera nueva. Porque en verdad, una goma que esté en esas condiciones, yo le digo al cliente, vete conforme, nos vemos en 3 años. Pero claro, bueno, pero yo contaba al inicio la experiencia que tuve con unos neumáticos que te compré a ti, nuevo prácticamente, que me duraron más de 4 años. O sea, Exactamente. que fue increíble hoy. Claro, tiene que ver mucho también, que eso es bueno que nuestros oyentes lo tomen en cuenta, importante, el mantenimiento del neumático. A veces creemos que el neumático solamente gira, pero el neumático hay que darle mantenimientos, o sea, hay que revisarle su presión de aire. Si por ejemplo vemos que el neumático tiene en el dibujo tal vez algo incrustado que lo va a ir maltratando, si lo vemos quitarlo. Claro. No, y también defectos de suspensión y defectos de alineamiento y le echan la culpa después al neumático, ¿no?
que arreglar primero la alineación del vehículo. Exacto, pero para claro, garantizarte el tiempo. para que te pueda dar Claro. el rendimiento necesario. Rotar los neumáticos es importantísimo, señores, rotarlo. ¿Por qué? Porque por el peralte, por esa curvatura que tiene normal la carretera, el neumático tiende a desgastarse desforme, o sea, tiende a desgastarse más en uno de los perfiles que otro, aunque el auto esté perfectamente. Exactamente. Entonces, es necesario cada cierto kilometraje, cada fabricante del automóvil tiene sus recomendaciones, pero mis recomendaciones es que cada vez que yo hago el cambio de aceite, yo roto mis neumáticos. Y yo hago cambio de aceite a 5.000 kilómetros. Entonces, ¿qué hago con esto? Al pasar los neumáticos de una posición del vehículo a otra, pues lo que voy compensando ese desgaste irregular que se genera de manera normal. Ojo, señores. Bueno, entramos en una materia antes de nosotros explicarle a nuestros oyentes. Es que el o sea, tema es amplio. Sí, algunas información importante del neumático. Pero el tema es bastante interesante. Y como tenemos aquí a nuestro amigo Alex, que tiene tanta experiencia en lo que son los neumáticos usados y nuevos, pero más usados, por eso entramos directamente en materia. Pero a mí me gustaría saber, ustedes, por ejemplo, tienen sus importadores. Sí. Tienen sus importadores de confianza. Entonces, ustedes, cuando esos importadores traen los neumáticos, ustedes eligen sus neumáticos para tenerlos luego en su negocio, o esos importadores ya les reservan sus neumáticos en un lugar y ustedes lo van buscando. ¿Cómo funciona eso? Lo que pasa es que uno obtiene los neumáticos porque uno va a la importadora y tú entresaca lo que tú quieres. Aunque tengas que pagar más caro, pero dice a los dueños, Yo quiero esto. yo quiero esto, esto y esto. ¿Me lo puede aflojar? Dice, Ya. ellos, ¿me lo puede despachar? Pero tienes que pagarlo más caro, te dicen. Entonces tú tienes que pagar un poco más caro para que te dejen el filete, como dicen ellos. Ya. Y eso, de ahí depende. Sí, yo recuerdo que las veces que te he solicitado, tú me dices, déjame ver si está lo que tú quieres ahí. Tú me llamas para atrás y me dices, mira, conseguí o no conseguí, o sí o no. Exactamente. Entonces, es así como funciona. Es así como funciona. Bueno, miren, vamos a hablar un poquito de algunas características del neumático que las personas tenemos que conocer. Por ejemplo, algo que pasa con regularidad. Los usuarios de los autos, los conductores o dueños, ¿no? A veces no somos los conductores, pero somos el dueño del vehículo, que somos quienes tomamos las decisiones. Entendemos que el neumático en el vehículo solamente rueda. El neumático solamente rueda. Y no saben, o no sabemos algunos, que el neumático desempeña un papel vital no solamente en mantener el vehículo sobre el asfalto, sino también en el sistema de tracción del vehículo. O sea, ¿a qué me refiero? Si nosotros ponemos neumáticos de diferente tamaño en el vehículo, a lo mejor vamos conduciendo y no vamos a sentir inmediatamente los efectos, pero el poner neumáticos de diferentes tamaños en el vehículo, diferentes dimensiones, trae un problema en el sistema de tracción. Sí. Y mucho mayor el problema si se trata de un vehículo de tracción total permanente. Exacto. O sea, un vehículo de tracción total permanente que lleva tracción a las 4 ruedas y que puede en momento determinado incluso hacer que vaya más tracción hacia una rueda o hacia un eje que a otro, necesita que los neumáticos todos sean del mismo tamaño. Incluso lo que recomiendan los fabricantes es que sean incluso del mismo modelo. ¿Por qué? Porque aunque el neumático tenga las mismas dimensiones, si varía de un modelo a otro, pueden haber pequeñísimas diferencias que creen problemas al sistema de tracción. Sí, puede traer problemas porque por diferencia de marca, una goma puede ser más ancha que otra, Ya, aunque tengan el mismo tamaño. perfecto. ¿Tú me entiendes? Y eso tiende a que si tú vas, está bien, tienen el mismo size, el mismo tamaño, pero tú la pones las dos adelante. El vehículo, Una y una, de diferentes El- fabricantes. Exacto. El vehículo tiende a bajalarte a la derecha, a bajalarte a la izquierda. Ya, Claro. Porque no tiene, en un lado ocupa más lugar en el asfalto Exacto. que Más, otro. más rozamiento. Entonces, eso te da inestabilidad en el vehículo. Tú dices, pero yo soltaba el guiante y ahora no lo puedo aflojar. Ya. Y se coge para los lados. Y bueno, así es. en ese mismo sentido, para enriquecer un poco más eso que acaba de decir,
quiero que sepan nuestros oyentes, nuestros seguidores, que muchos de los problemas de derivación de los autos están relacionados con los neumáticos. O sea, claro, si ya tenemos un problema en el tren de rodaje, si tenemos ya un problema de alineación, un problema tal vez de caída, vamos a tener un comportamiento inadecuado del auto, o sea, va a tirar hacia un lado, pero los neumáticos son responsables de un porcentaje alto de las condiciones que hacen que el auto se vaya hacia un lado y hacia otro. Hay, por ejemplo, un factor que tienen los neumáticos y que muchas veces no se toma en cuenta, que es el factor de oposición a la rodadura. O sea, los neumáticos, por condiciones normales de su fabricación, tienden a oponerse a rodar, igual que todos los cuerpos, por inercia. O sea, cuando estamos estáticos y tenemos que ponernos en movimiento, nos cuesta. Claro. Pero si empezamos a movernos y tenemos luego que volver a ponernos estáticos, también nos cuesta. Entonces, de igual manera, un neumático ofrece una oposición a la rodadura. De ahí vienen algunos diseños, algunos modelos de neumáticos que son más económicos o más economizadores de combustible que otros. ¿Por qué? Porque hay neumáticos que ofrecen menos oposición a la rodadura que otros. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque si hacemos esa combinación que tú acabas de decir, de poner un neumático con una oposición a la rodadura mayor que otro en el mismo eje, vamos a tener un auto que deriva hacia los lados. Sí. ¿Por qué? Porque un neumático va a intentar o va a rodar más fácil que otro. Entonces, esas son de las cosas que debemos tomar en cuenta al momento de elegir los neumáticos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una emergencia de que se nos reventó un neumático y tenemos que comprar un sustituto cualquiera por ahí, pues lo vamos a hacer porque tenemos que llegar. Sí. Pero si tenemos esa oportunidad de elegir, es bueno que vayamos a un lugar donde una persona como tú, que tiene los conocimientos y que le va a decir al cliente de seguro, mire, yo les recomiendo tal o cual combinación. Claro, claro. No, y lo mejor es hacer una inversión a largo, mediano plazo. Eso de que un llegue tú no lo recomiendas. No, y con neumático menos, porque el neumático es la cosa más imprevista. Tú no sabes cómo te va a fallar, y te puede fallar en el momento menos indicado. Claro. Bueno, yo comentaba, recuerdan uno de los programas que hicimos antes de Semana Santa, tratando de explicarle a nuestros seguidores las importancias que tiene el neumático. Yo le explicaba, por ejemplo, Alex, de que si vamos en nuestro auto, tenemos un auto caro, de esos que cuestan $200,000, para no irnos muy lejos, y vamos a la autopista, 160, 180 kilómetros por hora, disfrutando del paisaje y de esa máquina, y se nos rompe el motor, lo que va a pasar es que el auto no avanza. Nos paramos a la derecha, llamamos para que nos recojan, mandamos eso en una grúa y no pasó nada. Si en la misma condición el mismo auto se rompe la caja de cambio, por ejemplo, que son parte importante del auto, ¿no? Y costosa. Vamos a hacer lo mismo, nos paramos a la derecha, llamamos una grúa. Ahora, si a 180 kilómetros por hora se rompe un neumático, es probable que pasemos un mal momento y podemos tener un accidente que nos puede costar hasta la vida. Entonces, muy lamentable. Claro, es para que tengan una idea de la importancia de un neumático en buenas condiciones. Al momento de elegirlo, pues debemos tener una persona que nos oriente y debemos tener los conocimientos necesarios para elegir bien. Sí. Yo siempre cuando llegan clientes ya que me van a comprar, por ejemplo, yo tuve una experiencia con un cliente. El cliente llega allá y me dice, mira, Ale, yo voy para el sur. Digo, ¿y para dónde tú vas? Yo voy para Padre la Casa. Yo no, como para el casino, y de ahí voy para las mates, Farfán. Y digo yo, pues mira, pon estas 4 gomas iguales, Cooper, americana, vaya de redundancia, o sea, ya, mire vecino, ya tenemos que cobrarle la... Entonces, ¿qué pasa? Le digo yo a él, mira, te voy a montar estas 4 gomas, son nuevecitas de año, americanas, originales, y me dice, yo tengo que alinear la guagua. Le digo yo, sí, porque mira cómo te estás comiendo la goma, toditas estaban comidas por dentro, con los alambres afuera. Wow. Cuando, ¿sabes lo que hizo ese criminal? Él se fue con la 4.9 y no alineó y ni balanceó ni nada. Y le digo yo, pero vamos a alinear para que tú vas muy lejos. De allá vino, con las 2 gomas de adelante, con los alambres muerta. Afuera. Dios. Con los alambres. Pero ahí había un problema grave. Claro, todos los bushings de los cáteres no servían. Bueno, vamos a hacer algo. Miren, yo voy a pasar un poquito de información a nuestros seguidores, a nuestros oyentes. Las informaciones básicas que necesitamos saber para entender las dimensiones del neumático, por ejemplo. El neumático en el perfil o en los perfiles
tiene muchas informaciones. Tiene muchas informaciones, pero hay unas informaciones básicas que necesitamos conocer. Y esas informaciones son, por ejemplo, generalmente están resaltadas, o sea, están en un tamaño mayor, están resaltadas para que se entienda, para que se conozca. Y es esa nomenclatura que identifica primero el ancho de la banda de rodadura. O sea, generalmente es unas cifras que dicen, por decir un número, 245/60R18, vamos a decir. Entonces, esos números, ¿qué significan? O sea, Alex, ¿qué significan esos números? Vamos a ver, ¿qué tú nos dices de eso? El 245, la anchura. El ancho de la banda de rodadura. De la banda, exacto, de la banda la de parte rodamiento. que hace contacto con la calzada. Exactamente. Ya. El otro, el 60 es la altura y el 18 es el ring. El aro. Cuando tú me hablas de altura, ¿desde dónde a dónde yo cojo la altura? O sea, yo estoy mirando mi carro, ¿verdad? Estoy mirando los neumáticos así, de lado. ¿De dónde a dónde yo mido la altura? O sea, ¿cuál sería mi altura en la parte de la... Pero hay algo interesante, porque ahí hay una fórmula que hay que tomar en cuenta. Exactamente, hay uno, porque los tamaños son, los números son dimensionales. O sea, que tú lo tienes que coger de esta parte a esta parte, porque, por ejemplo, tú mides una 60 con otra 60 y no está del mismo tamaño. Ya. ¿Pero por qué? Porque quizás el fabricante de esta mide la forma de los números de fabricación. Desde aquí hasta aquí, o sea, desde la banda del aro hasta la banda de rodamiento. Okay. Y hay otros fabricantes que miden desde pegue la goma. Ya. Hasta la otra, hasta el otro lado. No, hasta la mitad del cinto, desde la banda de rodamiento. Bueno, es interesante lo que tú dices. Por ejemplo, hay una parte del neumático que es la que hace contacto con el aro. Vamos a decir aro, porque se le llama de diferentes maneras. Pero para que los oyentes sepan, sí, el aro. El aro, vamos a llamarle así, el aro, es la parte metálica. Sí. Es el metal bonito que viene de diferentes colores, que lo pintamos de colores y que se acopla, se conecta al vehículo mediante los tornillos de la rueda. Ese es el aro y que en su circunferencia final entonces ya hace contacto con el neumático. Esa parte del neumático que hace contacto con el aro es lo que le llamamos la pestaña, ¿no? Exactamente. Exacto. Entonces, esa parte se encarga de afianzarse, ponerse solidaria con el aro para entonces poder transmitir esa fuerza de rodadura que tiene, que transmitimos al neumático hasta la banda de rodadura, que es lo que hace contacto con el suelo. Entonces, ese segundo número que está después del slab es el alto del perfil, como dice Alex, desde la pestaña hasta la banda de rodadura. Desde la pestaña del aro. Pero tomando en cuenta la misma nomenclatura que yo acabo de decir, 245/60/18. Míralo aquí. Ese 60 no significa que son 60 milímetros, 60 pulgadas. Ese 60 significa que la dimensión, esa distancia entre la pestaña y la banda de rodadura es el 60% del primer número, que es el ancho de la banda de rodadura. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un neumático 245/60, estamos hablando de un neumático que tiene 245 milímetros de ancho en la banda de rodadura. Exacto. Y el 60% de esos 245 es la altura del perfil. La altura del perfil. ¿Se entiende? Okay. Luego, la R significa que es un neumático radial. Radial. O sea, un neumático radial lo vamos a explicar un poco más adelante para terminar con esta parte. Y los 18 es el diámetro del aro. El diámetro de la circunferencia total, o sea, el doble del radio del aro. Entonces, esas son las informaciones básicas que necesitamos conocer. Y también tiene otro parámetro, si es de velocidad. Exactamente. 100 W. Después de ahí, tenemos, por ejemplo, una letra que indica el índice de carga del neumático, o sea, cuánto es el peso que puede soportar el neumático, peso máximo. Y luego tenemos entonces otra letra que indica la velocidad máxima para la que ha sido diseñado el neumático. Entonces, Alex, preguntan aquí en el chat, nosotros estamos conectados, gracias a todos los que están ahí conectados con nosotros, Roberto Vidó, Jorge Deley,
Daniel López, entiendo que ese es nuestro amigo Kodai, que está con nosotros ahí, y muchos más, la cual el tiempo no nos da para leerlo. Alex, dicen aquí que sí es cierto que las gomas tienen fecha de vencimiento y que si se puede guardar por años y luego volver a usarla. Así que dejo ese puñito en sus manos. Le ha tirado una caliente Sí, a Ale, porque yo recuerdo que de las primeras discusiones que tuvimos Ale y yo fue por Fue eso. esa. Ay, Bueno, señores, Claro. hay problema aquí hoy. No, lo que pasa es que los seres humanos somos hechos una obra de Dios y nos vencemos. Ajá. Todo tiene su fecha de vencimiento. Ey, arregló ahí. Sí. Arregló ahí. el hombre se salió de abajo de la patada. Claro, porque es que Arregló ahí. todo tiene su fecha de vencimiento y no vamos a tapar eso con un dedo. Arregló Lo que pasa- ahí. Arregló ahí. O sea que en definitiva, no podemos guardar 5 años un neumático y luego venir a usarlo. O sea, guardarlo significa dejar mi carro con él, con aire interno, ¿verdad? Todos sabemos que el aire en la República Dominicana contiene humedad y que la humedad, pues, internamente, pues, ataca al neumático en términos de humedad, como llamaríamos, de podrirla, ¿verdad? Pasarle la materia que tiene interna el neumático. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, tú me quieres decir que no podemos hacer eso. O sea, que hay gente que lo hace normal. No puede, porque oye lo que pasa. Si tú dejas tu vehículo en tu marquesina, te va para el campo, para decir, y dura 2 años, 3 años, o te va para Estados Unidos. Y cuando tú vienes, tú dices, pero yo dejé mi carro con goma nueva puesta. Pero Ya son viejas. esa goma nueva que tú dejaste puesta, tienen soportando 3 años, que son todos 900 y pico de días. Sí, 1000 y pico de días. toneladas en una sola posición. Y tú no dejas a alguien, por ejemplo, que te chequee, que te mueve el carro. Se ponen Porque cuadradas, Se ponen cuadradas, se sumen. se ponen planas. Del lado que tal vez, en el pavimento. En el lado que está en el pavimento, en la parte ese del lado se pavimento. pone plano. Bueno, en ese Porque- sentido, Wow. yo voy a interrumpirte para darle una recomendación a nuestros seguidores, ¿no? La recomendación, señores, para cuando vamos a dejar un auto parado por mucho tiempo, lo ideal sería dejar los neumáticos en el aire, sería lo ideal. Déjalo en aro. No, hay otra forma. Ponerle 4 torres Que queden en el aire. o 4 bloques que la goma no queden Para que se Pero- mantenga. soportando el peso Déjalo del en aro, vehículo. ¿verdad? Pero también hay otra alternativa. Por ejemplo, miren, los Déjalo fabricantes, cuando preparan los autos para su transporte desde la fábrica hasta su destino final, que van a durar tiempo, además también, como parte de lo que sería un seguimiento, un mantenimiento de un auto parado en stop, recomiendan que cuando se vaya a dejar el auto estacionado por mucho tiempo, a los neumáticos se le ponga su presión máxima. Al ponerle su presión máxima, que ojo, no es la presión de uso De del uso neumático, continuo. es su presión máxima. Eso va a lograr que el neumático, como va a estar inflado al máximo, se mantenga lo más redondo posible y vamos a evitar un poco esa condición de que la parte de abajo se pone Se plana. deforma. Buen consejo. Exactamente. Muy buen Entonces, consejo. pero hay otro detalle. ¿Cómo vamos a saber cuál es la presión máxima del neumático, señores? Yo le dije al inicio que el neumático en su perfil tiene muchas informaciones. Cuando hablamos de perfil, hablamos de la parte lateral. Que Esa se ve, cara que se ve, que se ve A la mucho que usted le pone el número. silicón. esa parte A la que, que A la que va, se le pone el amor. A la que se le pone la El morola. Ah, amor. porque se pone el amor. esa parte que va desde el aro hasta la banda de rodadura, ese es el perfil. Entonces, señores, en ese perfil, tanto del lado interior como exterior, hay muchas informaciones. Y dentro de todas esas informaciones vamos a encontrar una parte generalmente en letras pequeñitas que dice cuál es la presión máxima para la que está diseñado el neumático. Sí. Entonces, vamos a buscar en ese perfil. Donde dice PSI. Normalmente viene expresada en presión por pulgadas cuadradas, que significa PSI. Vamos a ver, por decir un número, vamos a encontrar 44 PSI, 50 PSI. Todo depende del diseño y del fabricante del neumático. Y vamos a ajustar la presión a esa presión máxima. Ojo, no debemos utilizar en el uso normal el neumático con la presión máxima porque también lo vamos a deformar. Además de que el auto va a estar brincando muchísimo. Pero eso es un consejo. Yo quisiera que ustedes me expliquen a mí como técnico duro en la materia, porque cuando pasamos un neumático de aire y lo dejamos en la casa o lo dejamos
dejamos parqueado. Cuando usted llega encuentra la manguera de agua curvada. ¿Por qué pierde presión? No, porque pierde presión, no. Porque lo se encontramos deforma. deformado, doblado totalmente. Bueno, si nosotros pasamos el neumático de esa presión máxima, Atención país, no puede ya conectarle a la manguera de la gasolinera. ¿Eh? no. Si nosotros, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo práctico, si tenemos un neumático que la presión máxima son 44 PSI, me llega ese número porque lo he visto muchas veces, muchos neumáticos dicen máxima 44. Si le pusiéramos 60 PSI a ese neumático, lo que estamos haciendo es que toda su estructura interna, todas esas capas que son pliegos, le llaman pliegos o lonas, que conforman el neumático van a estar sobre presión. Estirada al máximo. Estirada al máximo. O sobre el máximo, porque el máximo serían, en el caso de este ejemplo, 44 PSI, y ya dije que pusimos 60. Sí, ok. Y esto va a deformar el neumático. No, entonces súmale lo siguiente, le pusiste la presión al máximo. Cuando el vehículo va a tomar carretera, se va a calentar. Se va a expandir el aire. La presión sube. Entonces la presión sube, pero ya está caliente. El caucho también se debilita. Tú tomas un hoyo, toma cualquier se quedó. Eso es una combinación, dobla. Bueno, señores Alex, nosotros seguimos combinando porque ahora vamos a combinar lo que es un espacio ya de descanso, o sea, un stop para unas publicidades que tenemos que pasar y regresamos en unos segundos. Kodai Autopart SRL. Venta y distribución de repuestos coreanos nuevos y usados. Nuestra especialidad es importación desde Corea de motores diésel para Hyundai H1 Grand Star, Hyundai H100 Porter 2, Kia K 2700 Bongo 3 y motores para vehículos de gas y gasolina. Visítenos en la calle Seibo 174 Villas Agrícolas, Santo Domingo, o llámenos a los teléfonos 809-684-1122 y 829-859-7885. Kodai Autopart SRL, su importadora de repuestos coreanos por excelencia. Darle a todos ustedes que Lubat y más representante de lubricantes alemanes con tecnología Exter, Prolong y molécula AFMT. Estamos localizados en la autopista 6 de noviembre con el 809-481-9170 y 809-236-2057. Lubat y más. Ahora con Sachs, un aceite que es una marca nueva. Pero importante, algo importante. Dígale. Sachs no solamente tiene lubricante para motor. No. Las cajas de cambio que están ahora mismo en moda, ¿no? Muchos fabricantes, cajas de cambio dual clutch, la DST, tenemos lubricante para esas cajas que se debe sustituir. O sea, tiene una gama súper completa de lubricantes y de muy alta calidad. Son lubricantes europeos que cumplen con normas muy rigurosas de calidad. Muy pronto vamos a tener aquí al distribuidor autorizado de eso en el país para que venga a hablar. Y seguimos, señores, en un tema que a todo el mundo le interesa, este tema, porque si usted va a revisar su tren delantero, suponga que usted compró 4 neumáticos nuevos, pero usted lo que quiere es irse porque usted va de viaje. Entonces, usted se va con el tren delantero flojo, como un elástico, y le dice donde usted lo va a alinear, mira, no te podemos alinear porque tú tienes rótula, tienes terminales, tienes boleférica mala, y usted se va así. Usted no tiene idea de las consecuencias que usted sufre con sus neumáticos. Pero diferente. Si usted tiene los neumáticos deficientes, doblados, torcidos, deformados, o con un buche, como mucha gente le llama,
Entonces, Tumor. es un tumor. Y usted, de repente, ya ha preparado su tren o compró su cremallera solamente porque botaba hidráulico y usted montó la cremallera, pero usted ya no tiene para comprar los neumáticos. Usted dijo, bueno, yo resolví, pues yo arreglé el tren. Mentira. Cuando usted vuelva, tiene todo dañado de nuevo porque la vibración se lleva a lo que usted resolvió. Y Claro. seguimos con el equipo que está con nosotros en esta noche. Miren, hay muchos factores que intervienen en el comportamiento del auto con respecto a los neumáticos y también en la duración. Ale acaba de decir algo fuera del aire que es interesante. Por ejemplo, si nosotros tenemos un neumático desbalanceado, o sea, un neumático se balancea, es una circunferencia que debería tener el mismo peso distribuido en toda la zona para que al girar ese neumático no cree vibraciones. Si el neumático no está correctamente balanceado, va a crear vibraciones. Y esas vibraciones van a hacer que el neumático tenga pesos deformes. O sea, no va a tener el mismo peso o la misma resistencia en todas las partes a medida que rueda. Y eso va a crear un desgaste escalonado en el neumático. O sea, escalonado es que hay zonas del neumático que en vez de gastarse redondita van a gastarse más. El rozamiento no es lineal. No es lineal. Entonces, lo mismo también ocurre lo que tú dijiste, Ale. Un amortiguador averiado, un amortiguador malo. Un amortiguador malo hace que el neumático salte y eso hace que se desgaste también de forma. Se puede comparar con la pelota de fútbol, ¿verdad? Fútbol Claro. que se encuentra... No, de básquet. La pelota de Ajá, básquet, de que básquet, cuando, de la, básquet, sí, que fútbol cuando diferente. la aventamos al suelo, la Ajá. tiramos, ella rebota y vuelve. Sí, sí, de Bueno, básquetbol. hay algo interesante, miren. El auto tiene una suspensión. Suspensión significa que la carrocería del auto está suspendida, está separada de la parte que hace contacto con el suelo. Normalmente está separada por resorte, pero hay autos que tienen resortes neumáticos, o sea que tienen una suspensión neumática. Pero lo importante es que está separada, está suspendida. Pero el neumático, por otro lado, también es un resorte. Y ahí Sí. viene lo que acabamos de decir de la bola que la tiramos al piso y ella regresa. Entonces tenemos que un spring o un resorte entre la carrocería y la parte de la suspensión donde va el neumático y otro resorte en la parte del neumático que hace contacto con el pavimento. Tenemos dos resortes. Y algo que dijo fuera del aire nuestro amigo Amparo, que le envió un saludo desde Saludo acá. para Amparo, sí. Cuando no ajustamos de manera correcta la presión del neumático, vamos a tener un auto o una suspensión que salta. Vamos a tener un auto que está incómodo para andar. Porque ese resorte que es la goma, que es el neumático, si le ponemos más presión de aire que la que lleva, va a estar muy rígida y vamos a tener un auto incómodo. Pero si le ponemos menos presión que la que lleva, entonces va a estar muy blanda. Sí. Y por eso yo dije al principio que es muy importante poner la presión adecuada. También eso influye porque si tú te descuidas y por ejemplo, tu vehículo lleva 35 libras de aire y tú le dejas a una 30 y a otra 35, el vehículo no va a rodar ligeramente como tú quieres que ruede, porque se está afincando más en un lado que en otro. Alex, en ese mismo orden, la posición de neumáticos diferente, ¿qué consecuencia tú entiendes que da en un vehículo? ¿Qué consecuencia tú entiendes que da la posición de neumáticos diferente? Te voy a decir la verdad. Hay vehículos que me ha pasado que vienen, que tú no puedes ponerle un vehículo, un neumático diferente porque se te tranca, la transmisión se tranca, no arranca. Claro. No arranca. Ok. Entonces, a los vehículos viejos tú le puedes poner una 13 con una 14 y siguen corriendo. esos carros conchos le ponen lo que sea, una media vida y te dan para allá y van a la guardia y vuelven. Vamos a hablar. Pero hay vehículos Vamos a hablar de vehículos de alta gama. O sea, el vehículo de alta gama tú no puedes variarle ¿cómo se llama? La circunferencia, el radio. No puede Bueno, variárselo.
No, se puede. Yo voy Mira. a diferir, y esa es una palabra que en una parte de nuestros... Está corregido, ¿verdad? En una parte de las cosas que hacemos juntos, Yo difiero. está corregida, yo difiero. Pero yo lo voy a corregir en ese sentido. Señores, hay modelos de autos deportivos Eso te iba yo a decir. que llevan neumáticos de diferente ancho atrás que adelante. Sí, obviamente. Pero ya el auto viene diseñado para eso. Porque la tracción. Entonces, Sí, perdón, pero ese auto no podemos ponerle la neumáticos la pregunta que yo hice, la hice en base a la parte de adelante y la parte de atrás. La parte izquierda y la parte derecha. ya. Exacto. No hay, Ok. no hay un auto que lleve neumáticos diferentes en esa parte, así. No, combinado así. izquierda, derecha no, pero eje delantero contra Y eje sí, trasero sí. obviamente, Ahí sí. claro, yo conozco marca. Sí, claro. Yo conozco marca, pero yo le hacía esa pregunta por la razón de que yo he visto mucho eso. Sí, Yo he visto muchos oye, problemas. oye, lo que pasa, que la situación, cuando te coge el imprevisto y tú llegas a un gomero, y Es lo lo que que te hay hay. es eso, eso es lo que tú vas a poner, porque Es lo que te hay. por ejemplo, tú llegas a un campo con goma 20 o 22, Nunca en la vida. y tú, es 265 40 22 que yo la quiero. No hay ¿Y forma, cómo? ¿Y no hay cómo? forma. No hay ¿Y forma. dónde? El tipo Yo tendrá oye, la 22. yo tengo una 22 ahí, pero mira la que hay. Pónsela, que Ya, quiere llegar. yo lo que quiero Sí, llegar. pero entonces, ustedes como técnico, la parte que está conmigo sabe que después de ahí, él viene con un problema, entonces va con un Claro. problema al taller. Ujú. Y para tú saber que el tema vino de ahí o que está ahí el tema, no te ha dicho nada. No. Entonces, el problema es ese. Él no te ha dicho nada. Y tú te vuelves loco diciendo, bueno, pues tú tienes antipatinaje prendido, tú tienes la parte de derrapamiento prendido, tú tienes la parte de elevación prendida. Explícame. La transmisión no hace nada. Bueno. Y él no te- ahora tienes tú que ingeniar, tienes que decir, pero mira acá. Cuando, Déjame chequear algo. Oh, pero sí. por Dios. cuando vamos a hacer un diagnóstico del tren de rodaje, yo recomiendo que lo primero que se debe revisar son los neumáticos. Sí. ¿De dónde viene esa condición, ese comportamiento del auto? Bueno, miren, los autos modernos tienen ya varios sistemas que actúan sobre los frenos. Por ejemplo, lo más clásico que tenemos es un freno ABS. Un freno ABS es un sistema que va a evitar que cuando hacemos una frenada brusca, una frenada fuerte, o frenamos en terreno de poca adherencia, llámese un pavimento mojado, un pavimento con arenilla, va a evitar que, los neumáticos se bloqueen. Cuando un neumático se bloquea, derrapa y el auto ya no tiene control, va hacia donde la inercia lo lleve. Por eso un sistema ABS es muy importante, porque al evitar que el neumático se bloquee, siempre vamos a poder tener maniobrabilidad. Maniobrar. Entonces, conjunto con el sistema de ABS... Perdón, cuando usted, porque acuérdese que estamos hablando del país y del mundo, cuando usted me habla de neumáticos se bloquee. se frena, Ah, se ok, frena. ahora O sea, estamos hablando. yo estoy frenando el auto, pero por poca adherencia, ya sea un pavimento mojado o con arenilla, la goma se bloquea, se tranca. La goma se Se tranca. trancó. Y ella es la que Y frena primero. que Exacto, todos. ella hace el clásico ruido, el chillido cuando se tranca. Que la gente pone golpe. Sí. ¡Pum! Un neumático que se tranca es un neumático que pierde la adherencia con el pavimento y ya el auto va hacia donde la inercia lo lleve. O sea, si se le tranca un neumático delantero, aunque usted gire el volante, No, ya el ABS no no hay está efecto. funcionando. No hay efecto, no. Entonces, el ABS es importante porque va a evitar esa condición de bloqueo de los neumáticos y el auto siempre va a ser maniobrable. Pero, ¿dónde yo quiero llegar? Conjunto con el ABS hay un sistema que se llama control de tracción. Ajá. Control de tracción. ¿Qué hace el control de tracción? El control de tracción lo que va a evitar que la goma se patine. O sea, ya hablamos de una condición en la que cuando frenamos el neumático se bloquea. Eso lo controla el ABS. Pero cuando hablamos de control de tracción, vamos a evitar esta condición que cuando yo acelero, por ejemplo, en un pavimento de poca adherencia, los neumáticos que traccionan patinen. Entonces, cuando se patinan, ¿qué hace el control de tracción? Se da cuenta que el neumático se está patinando y bloquea la potencia del Bloquea motor la potencia del motor. para que no se patine. Si nosotros ponemos neumáticos de diferente tamaño, el neumático con diferente tamaño son circunferencias de diferente diámetro. Una circunferencia más pequeña gira más rápido que una circunferencia más grande. Si trasladamos esto a los neumáticos, un neumático más pequeño gira más rápido que un neumático más grande. De manera que si le ponemos dos neumáticos pequeños delante y dos más grandes detrás, el sistema de control de tracción va a interpretar de que el auto se está patinando de la parte delantera.
porque los neumáticos más pequeños van más rápido que los más grandes. Ahí era que yo quería que llegara. Exactamente. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema de control de tracción? Va a intentar controlar eso. Va a cortar la potencia del motor y ahí viene el problema de que el auto no avanza. Si intentamos hacer lo que avance con esta condición, entonces se encienden todas las luces que usted acaba de comentar Los y sensores. el auto tenemos que llevarlo al taller. Entonces, de ahí la importancia de poner neumáticos de iguales tamaños. Si el auto lo lleva, porque si el auto lleva diferentes tamaños, tenemos que respetar eso. Pero en los autos modernos, que ya muchos y la mayoría de los SUV, de las jipetas como llamamos, son de tracción total permanente, se da otra condición. Y es que el sistema de control de tracción va a estar vigilando constantemente lo que pasa con los neumáticos y va a tratar de dirigir la potencia motriz hacia el eje o hacia el neumático que tiene mejor adherencia. O sea, que si el neumático delantero izquierdo o el eje delantero se patina, el sistema de control de tracción va a quitar fuerza motriz al eje delantero y la va a mandar al eje trasero, porque es el que tiene adherencia, para que el auto tenga tracción. Sí. Si ponemos neumáticos de diferente tamaño y el sistema de control de tracción interpreta eso como que se está patinando un eje, va a empezar a tratar de controlar. Y ahí tenemos otro problema. Entonces, señores, a ningún auto le debemos poner neumáticos de diferente tamaño a menos que lo lleve. Si lleva diferente tamaño hay que respetar eso. Claro. Si el auto lleva los 4 neumáticos iguales, debemos respetar eso. Socio, saludar, aprovechar y saludar con nosotros, que está Yari Lara, está con nosotros en sintonía. Mi hermano Yari Sí, Lara. sí, está Marco Vázquez con nosotros también en sintonía, siguiendo directo y en vivo al canal Automotriz Rayo TV, José Amparo, Daniel López Koday, Jorge Dilens, en fin, tenemos muchas personalidades que están conectadas con nosotros, que la cual pues no podemos comenzar a mencionarlo todo, pero vamos bien. Alex, recogiendo el tema, ¿cómo vienen importados los neumáticos de los países que ustedes lo traen? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es la parte de organización de eso? ¿Qué reglas hay que cumplir? Para tener un negocio de neumáticos, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las leyes que se cumplen? No las que no se cumplen, las que se cumplen. O sea, ¿podría usted, pues, darnos algún tip de eso? Bueno, para tener un negocio prácticamente de gomas, lo que tú necesitas tener gente Para que comprar. que te compren, porque si tú no tienes clientes, usted no hace nada con un colmado si usted no es colmadero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes vasta experiencia en gomas, por ejemplo mi negocio ha sido ese todos los años, todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando se me llega el tiempo ya de yo tener mi negocito, pude obtener eso y con la clientela que tengo y el tiempo que tengo, me he sabido mantener en el negocio. Okay. Porque hay muchos que han querido poner un negocio de goma y nada más dura un año. ¿Cuáles son las estrategias para los negocios de neumáticos? ¿Cuáles son las partes que tú entiendes que hay que cuidar cuando se pone un negocio? Lo más importante es saber comprar. Porque el que sabe comprar puede vender a buen precio. Si tú sabes comprar y sabes lo que estás comprando, tú siempre vas a tener gente que te van a los importadores de ustedes. Claro, a los importadores tú no podías pedir a una importadora a que te metan un camión de goma y a lo que ellos quieran. ¿Cómo vienen los neumáticos que ustedes traen? ¿Cómo vienen al país? ¿Cómo llegan? Yo tengo una duda que hace tiempo que es como una intriga. Hay países que tienen obligatoriamente que desechar esos neumáticos. O sea, hay reglas que exigen, como estuvimos hablando de la inspección, la ITV, la inspección vehicular, la inspección técnica vehicular. La ITV. Hay países
que tienen regulaciones. Hay países que dicen, bueno, ese neumático ya alcanzó su 50% de vida útil, ya ese neumático hay que sustituirlo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen un problema porque se le van acumulando neumáticos viejos. Sí. Pero esos neumáticos para países como el nuestro, esa gente que concha, eso llegue, están buenos, porque están al 50%. Entonces, mi duda es, esos importadores tienen que recoger todo lo que está ahí y traerlo, o ellos pueden ir y seleccionar lo que quieren traer y armar sus furgones. ¿Tú tienes conocimiento de esa parte? Sí, yo tengo conocimiento de eso. E incluso me tocó esa parte a mí que, ¿sabe que los neumáticos de Japón vienen en perfecta condición? Nuevo, o sea, casi prácticamente nuevo. ¿Qué pasa? Yo estaba cuando eso, yo era empleado de una importadora y llegaron 3 furgones con goma hasta con alambre afuera. ¿Cómo va a ser? De Japón. ¿Y por qué eso? Mire, y cuando yo vi esa situación, le digo yo, no están engañando, no, que después que llegan al país hay que pagarlo. ¿Qué vamos a hacer? Trabajando con una compañía japonesa y tú aquí en Dominicana. Oye, ¿nos engañan? ¿Y qué hice yo? Nada. Yo dije, bueno, esto no se puede seguir con esa importadora porque con esos suplidores hay que cambiarlo. O lo cambia o yo me voy a Japón a sacar la goma yo mismo. Porque yo sí sé de goma y sé lo que voy a hacer. Claro, además conoce lo que se vende en el mercado porque tú tienes muchos años. Exacto. Entonces me dijo, no, Ale, que ahora yo no puedo mandarte para Japón porque yo apenas... Mamá me dejó porque fue una herencia que recibió. Esos son parte de los trucos, de los trucos que se dan en lo que es la goma. Sí, o sea, lo que tú me quieres decir es que ustedes compran, hay una persona o hay una empresa o quien sea. Era una empresa que la mandaban. O sea, recogían los neumáticos, pero no lo que ustedes le pedían. Ellos recogían y mandaban. Exactamente. O sea, ahí venía lo bueno, lo malo y todo mezclado. Exactamente. Y venían gomas que ya no servían para basura. Y le decía yo a los muchachos, miren lo que significa cuando uno está para viajar. Mire, esa goma viajó a República Dominicana y no sirve. Entonces, otra pregunta en el mismo sentido. Esos neumáticos, o sea, ellos los recogen y los traen. Pero ustedes le dan especificaciones, por ejemplo, de las numeraciones que más se utilizan, marcas, sí. o ahí viene de todo y ustedes cogen y botan. A mí me están preparando ahora un furgón ahí en Japón. Yo, el tipo que estaba aquí ahora, antes de semana, en diciembre estaba él aquí. Y me dijo, yo te voy a mandar lo que tú me mandes. Yo le mandé un listado. Si me llega eso, hacemos negocio. Si no me llega eso, olvídate. ¿Se perdió? Sí, porque yo lo voy a dejar en aduana. Yo no lo voy a sacar. Ajá, pero ¿y cómo tú te vas a dar cuenta en aduana de lo que llegó? Porque tú te das cuenta. No, porque ellos en aduana abren el furgón para verificar. Sí, ahí es la pregunta, que él no me ha respondido lo que yo le pregunto. ¿Cómo llegan los neumáticos de China, de Corea, de Estados Unidos? ¿Cómo llegan a la República Dominicana? ¿Cómo llegan organizados dentro de un furgón? Porque yo veo que un furgón trae gomas que cuando tú lo sacas no hay forma de introducirlo. ¿Usted se refiere a que ya llegan una dentro de la otra? No, yo no sé. No, ellos vienen una dentro de la otra. Ellos vienen triple, cuádruple. ¿Cómo así? 4 gomas en un solo paquete. 4 gomas. No me digas. ¿Cómo va a ser tú? Eso es lo que yo quiero que tú me expliques, porque yo no sé. Porque allá hay una máquina que la entran una dentro de otra. ¿Una máquina? Sí, porque aquí hay que sacarla con los pies. Aquí hay unos morenos. Hay unos morenos que llaman los come goma, que esos tigres no cogen esa. Entonces, ¿cómo lo sacan? Con clinch y vaina, haciendo fuerza. Una dentro de la otra. Esa goma ya está hay gomas que vienen que tienen una vaina anti-pitch, un sistema anti-pitch. Ah, bueno, sí, yo conozco que viene adherido a la banda de rodamiento de lava adentro. Yo conozco... Entonces, Pirelli le traen. Entonces, yo conozco Pirelli, la Continental. Ellos tienen un sistema llamado Conticil, que es un polímero que cuando el objeto entra y sale, chapa se queda sí, y más que está caliente, está... y ahí no Contixil se llama. Contixil. ¿Cómo? Y cuando esa goma viene una dentro de la otra, que tiene eso es lo que yo quiero que tú le expliques a mi país. No hay forma. No hay forma. Yo tengo hay que dejarla ahí. ¿Sabes cuántos paquetes tengo yo allá? Como 12 paquetes, triple. Que no se han podido sacar. Y he buscado a la gente para que me la saque. Desde que la ven, dice, ay, no vale. Eso no me lo gano yo. Los comegomas no entran ahí. No entran ahí porque están demasiado sellados. ¿Qué es lo que hacen los comegomas? O sea, dividirla. Separarla toda. Sacar la una de dentro de la otra. Pero tú la compras. Pero
Pero eso es un trabajazo. No, no es fácil, no es fácil, pues yo he visto que vienen súper deformadas. Claro, Sí. cuando tú la inflas, pues ya se... Sí, pero entonces la banda de seguridad del neumático puede tener situaciones. Generalmente yo he visto donde de va la fo- pestaña. En la pestaña. La pestaña se dobla cuando le meten los clinches, pero eso se corrige. Oh. Pero ustedes lo corrigen antes de instalarlo o ella automáticamente al inflarla se corrige. Después que si cogían aire, se corrige. Ajá. A veces. Y cuando a veces- cuando tú la compras y ya tú saliste ahí a doblar y están vacías el otro día, No, porque la botan por la pestaña. no, tú lo pruebas antes de tú echar al cliente, tú pruebas tu goma, porque cuando tú inflas un neumático, tienes que probarla que no bote por ningún lado para tú entregársela a un cliente y montársela, porque si no tú estás haciendo un trabajo que no es debido, porque las Eso es parte gomas, de la garantía. las gomas, si tú la montas bien, ya no, y más después que están afincadas con el peso del vehículo, ahí se adhieren más al aro. Sí. Y tienen agotamiento. Pero una pregunta, Alex, relacionada con lo que yo pregunté al inicio o hace un momento. Esos neumáticos, por ejemplo, en Japón, son neumáticos que ya quitaron porque ya son necesarios cambiarlos o son neumáticos que se le quitan a los autos que se van a desbaratar, se van a romper. ¿Cómo es? Exactamente. En Japón se quitan muchos neumáticos por el cambio de clima. Ah, También. Estados Unidos también. Sí, Estados qué Unidos también. importante. ¿Qué pasa? Que en Japón hay demasiados vehículos para reciclaje. Entonces, ellos los metales no los meten con los neumáticos. Cuando es neumático, la máquina divide, pero los neumáticos y los aros los sacan aparte. Entonces, no quieren tanto aro de respuesta, tanto. Eso se lo sacan toditos los vehículos antes de reciclar, antes de baratarlo. Ya. Ale, y ese negocio ha cambiado mucho porque, como comenté hace un momento, uno de los problemas o de las pequeñas discusiones que tuvimos tú y yo al principio de los negocios fue precisamente por el año de fabricación. Cuando tú le hablabas acá en República Dominicana a una de las personas que venden neumáticos usados, que tú le hablabas de la fecha de fabricación, te mentaban hasta la madre. Yo me acuerdo del programa de Eso no nosotros. importa. Sí. En el programa de nosotros teníamos ese programa que habló de la fecha y nos llamaron. Claro. Nos llamaron más de 100 personas ese La día. fecha de fabricación. Señores, claro. importante, Que no, vamos, que no. vamos a ir agregando la información al programa. Miren, en el perfil, en la cara del neumático, algunos neumáticos lo traen en el perfil que se ve, otros neumáticos queda del lado interior, pero debe estar en el perfil generalmente después de un código que le da la DOT a cada neumático. O sea, en el perfil dice DOT, que significa Departamento de Transporte de Estados Unidos. La DOT, cuando prueba el neumático y lo estandariza, no lo homologa, le da una codificación. Generalmente después de esa codificación aparece la fecha de fabricación. Pero ¿cómo aparece la fecha de fabricación? Aparecen 4 dígitos. Esos 4 dígitos corresponden los 2 primeros dígitos a la semana de fabricación del neumático. Recordar que un año tiene 54 semanas. 52. 52. De manera que la primera semana del año sería la primera semana de enero, sería la semana 01. Y los segundos 2 dígitos corresponden al año. Para que entiendan, un neumático que en esos 4 dígitos tenga 0122 fue un neumático que se fabricó la primera semana de enero del año 2022. Entonces, según lo que dicen algunos fabricantes, porque eso ha cambiado, los neumáticos vencen 5 años después de su fecha de fabricación. ¿Pero por qué digo que ha cambiado? Porque dependiendo del fabricante, eso puede ser más. Hay fabricantes que dicen, si el neumático fue bien mantenido, incluso si se almacenó correctamente estando nuevo, y sus condiciones están bien, no se ve agrietado la banda de rodadura, no se ve deformado, se puede usar más de 5 años. Sí. Pero lo que teníamos como regla general era que 5 años después de esa fecha de fabricación, pues el neumático había que cambiarlo. Vuelvo y les repito, eso ha cambiado. Si 5 años después el neumático todavía se ve en condiciones, no se había agrietado, pues podemos usarlo un poco más. Sí. Entonces sí tienen una fecha. Entonces, en ese sentido, Alex, esos neumáticos que se quitan de esos autos allá, aparte de las condiciones, también debe tomárselo en cuenta el año. ¿Cómo ustedes han ido manejando eso? Porque al principio nosotros encontrábamos en el mercado de gomas usadas neumáticos
súper, hiper, mega vencido. Con 10 años. Un neumático Con 10 2005 años, con 10 años. que se veía en perfectas condiciones, pero ya estaba vencido. Entonces, un neumático vencido, tanto los pliegos de metal, del acero, ya estaban deformados, ya la goma misma estaba ya agrietada, estaba muy dura, porque es otra cosa. Una goma muy dura se deforma cuando choca con los objetos, que es equivalente a rodarlo con una presión excesiva de aire. Una presión excesiva de aire hace que el neumático se ponga muy duro, muy rígido, y cuando choca con los orificios, con los objetos, se deforma. Entonces, ¿cómo ustedes manejaron eso, Ale? Porque yo he visto en el mercado de las gomas usadas que ahora ya la venden con años. O sea, ya no es un punto de discusión con ustedes. Ya todas las gomas tienen años. Sí. Son recientes no todas. Es que la gente va y te dice, yo la quiero el 2019 para adelante. Son recientes. Ustedes con sus proveedores, por ejemplo, ¿cómo manejaron eso? ¿Tuvieron que ponerle reglas? Mira, no me traiga neumático. No, yo te compro, pues si la traes de tal año para adelante. Ya. Alex. Si aparece una que más que otra, que tenga 2 años menos, no la coge porque como quiera... Estamos hablando de conformando un juego. O sea, si en un juego una tiene una diferencia. Por ejemplo, si tú compras 4 gomas, la misma marca, pero hay 3 que son 2020 y una 2018. Eso no importa, tú la puedes poner. Ya, si está en condiciones. Si está en condiciones, exactamente. Entonces, señores, recuerden, en el perfil, generalmente después de la codificación que le da o del código que le da el DOT, aparecen 4 dígitos que no se ven, esos 4 dígitos, señores, se ve en el neumático que no es parte del diseño de la fabricación. Se ve como que algo que se estampó después de que se fabricó el neumático, para que tengan una idea. Entonces, esos 4 dígitos representan los 2 primeros dígitos, la semana, y los 2 segundos dígitos, el año. Entonces, un neumático va a estar en mejor condiciones, aparte de su condición física, ¿no? Si está reciente. O sea, si podemos conseguir un neumático usado, fabricación 2021, y que esté en condiciones, un neumático prácticamente nuevo. Sí, yo tengo 4 gomas ya, casual, Hanco, 2021. Va a ver poniéndole precio, vamos a comprar eso. Bueno, ya señores, tiene que darme un descuento. Nosotros regresamos en breve.
Pero muy bien, señores, esperando que todos ustedes sigan conectados con nosotros, porque le estamos dando informaciones excelentes esta noche. Estamos hablando con el señor Alex Goma, un hombre que sabe de los neumáticos, sabe de qué neumático le puede poner a su vehículo. Aquí está Francisco Fernández con nosotros, el vecino, y está Germán Rosario, que todos hoy estamos tomando té en nuestra taza. Así que gracias a Dios que ustedes están con nosotros ahí. Julio dice que hablen de las rotaciones de los neumáticos para un desgaste óptimo. Julio Mejía haciéndose presente con nosotros esta noche. Buenas noches, Julio. Seguimos con Alex. Adelante. No, yo quiero, señor, aprovechar y pasar un poco más de información de la que contiene el neumático para que nuestros oyentes, nuestros seguidores, pues, tengan un poco más de conocimiento. Anesi, ahí el tema del desgaste, que cuando iniciamos hablamos un poquito, pero fue muy por encimita. Miren, señores, para los vehículos pesados, no estoy hablando de camiones, estoy hablando de las jipetas, de los SUV. Hay un efecto que se da, yo no sé, Alex, si tú has tenido la reclamación. Hay un efecto que se da que, aunque tengamos neumáticos nuevos todo comprado parejito, completito, cuando nosotros hacemos una frenada continua, tiende a hacer una vibración el volante. Y generalmente esa vibración se relaciona con un problema de deformación de los discos. Pero, señores, esa condición que se da en algunos vehículos con unas marcas de neumáticos más que otras, no está relacionado siempre, puede ser que sí, no está relacionado siempre con deformación de los discos. Aunque la vibración es muy parecida y aunque se produce en el momento de una frenada profunda, esa vibración puede estar relacionada con un coeficiente que tienen los neumáticos. Por ejemplo, yo hablé en un momento de que el neumático es un resorte. O sea, en la parte que hace contacto con el suelo tenemos una cámara de aire y hay un resorte, hay un amortiguador ahí. Por la fabricación misma del neumático es posible que en el perfil hayan zonas con más resistencia que otras. De manera que a medida de que el neumático rueda, hay formas que ofrecen más oposición que otras. Entonces, señores, eso provoca en el neumático una vibración cuando frenamos porque apoyamos todo el peso en el eje delantero y esas pequeñas diferencias hacen que el neumático haga algo parecido. Sí, hace una vibración. Sí. Para que sepan, hay unas máquinas de balanceo que balancean el neumático aplicándole una presión. O sea, es una máquina de balanceo normal, pero tiene una rueda que le aplica una presión. Y esa máquina puede detectar esas pequeñas diferencias y la balancea tomando en cuenta esas diferencias, pero también te recomienda en qué parte del vehículo va a poner ese neumático para compensar uno con el otro. Claro. Aquí en el país solamente hay 2 lugares donde hay máquinas como esa. ¿Cómo? Sí. Pues le vamos a caer atrás. Le digo porque yo he tenido que hacerlo. Por ejemplo, los SUV muy pesados se da esa condición y con unas marcas de neumáticos más que otras, pero esa condición no está relacionada con el freno. Entonces, eso es una condición del neumático que va en su fabricación, pero que no está identificada en ningún lado. O sea, no podemos saber, mirando las informaciones que están en el perfil, cuál es ese coeficiente, cuál es la diferencia. Esas son diferencias que quedan ya en la fabricación del neumático. Y no significa que el neumático es de mala calidad, ni que está dañado, ni nada de eso. Son condiciones normales de la fabricación del neumático. Entonces, señores, de las informaciones que están en el perfil, ya hablamos esa nomenclatura que dice primero lo que es el ancho en milímetros de la banda de rodadura, luego del SLA aparece un número que significa cuánto por ciento de ese ancho equivale al perfil, a la altura del perfil. Hablamos ahorita de 245, es el ancho 245 milímetros. Si dice SLA 60 significa que el 60% de esos 245, de esos 245 milímetros, equivale al perfil, a la altura del perfil. A la altura. Luego viene la R, que significa que es un neumático radial. Importante, ¿qué es un neumático radial? Un neumático radial es un neumático que sus capas, sus pliegos, sus lonas, como decimos en buen dominicano, ¿son entrecruzadas? No. ¿Cómo son? No. Son de radio a radio. O sea, van de un radio al otro radio.
Mientras que la de pliego cruzado forman una X, que son los neumáticos normalmente convencionales. Los neumáticos que tienen esa R significan que los pliegos van de un radio al otro. Y son de metal. Generalmente tienen pliegos de metal. Podría ser que no, pero generalmente sí, porque el metal hace que el neumático sea más fuerte, más resistente. Y se adhiera más al pavimento. ¿Qué condiciones o qué cuidado debemos tener con un neumático radial? Y esas son cosas que a veces, me imagino, Ale, que te han pasado, porque hay gente que van con esa información y tú, a veces, qué sé yo, no por la falta de conocimiento, porque tú conoces todo eso, pero tú tienes un negocio. Sí. Y es como el de la funeraria, que dice, yo no quiero que la gente se muera, pero quiero mi negocio. Mi caja. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede, señores? Los neumáticos radiales no se recomienda invertirle el sentido de giro. No es recomendable. Por eso, de ahí que cuando tenemos neumáticos radiales en el auto, no debemos hacer la rotación en cruz. En los neumáticos de pliego cruzado que no tenían sentido de giro, podíamos coger, por ejemplo, el neumático delantero derecho y intercambiarlo con el trasero izquierdo. Hacíamos un cruce en cruz. Sí. Los neumáticos radiales no se rotan en cruz. Los neumáticos radiales se rotan en el mismo eje. O sea, el neumático delantero izquierdo se pone en la parte trasera izquierda. ¿Por qué? Porque no podemos cambiarle no debemos cambiarle el sentido de giro. ¿Y esto por qué? Si tenemos un neumático que sus capas van de un radio al otro, cuando el neumático ya está siendo usado en una dirección, todos esos pliegos se tensan en una dirección. Si le cambiamos el sentido de giro, estamos invirtiendo esa tensión y entonces vamos a provocar que el neumático sufra. Viene pregunta. Por eso es que he visto en ocasiones que hay neumáticos, y principalmente los que son de velocidad, que dicen en qué sentido las pestañas, cuáles van de la parte de adentro y cuáles van de la parte inside, de outside. Inside, outside. Pero incluso hay neumáticos que tienen una posición específica en el vehículo. Hay neumáticos que tienen esa información que tú dices, o sea, dicen cuál es el lado de adentro y cuál es el lado de afuera, pero adicional a eso tienen sentido de giro. De manera que si el neumático solamente debiera ser usado en un sentido de giro y aparte de eso tiene un lado de afuera y un lado de adentro, ese neumático ya tiene una posición específica. Exactamente. Porque cualquier intercambio que le haga le puede cambiar su sentido de giro. Ok, viene pregunta. ¿Cuándo llega el neumático a emitir ruidos, sonidos que parecen los rodamientos? Aquí los técnicos mayormente hemos pasado muchísimo trabajo. Se confunde. Cuando hay un neumático con situaciones así, que le llamamos nosotros con tacos, ¿verdad? Con tacos. O sea, puede ser. O que se ha escalonado la banda de rodadura. Exactamente. Entonces, ¿cuándo llega ese momento? ¿Por qué? ¿Y qué tipo de goma hace eso? Bueno, puede ser que ya por el diseño del neumático ya emita ruido de forma normal. O sea, normal. El diseño ya emite ruido. Por ejemplo, si hay MT. Exactamente. Eso provoca ruido. Un neumático MT significa montaña y autopista. Es un neumático, montaña y autopista, es un neumático que generalmente tiene unos tacos más grandes, porque son neumáticos diseñados para mejorar la adherencia, o sea, la tracción en lodo. En fango. Entonces, ese neumático tiende de manera normal a generar ruido. Un ruido que, como usted dice, parece de rodamiento. Ahora bien, cuando tenemos un problema de un tren fuera de alineación, un amortiguador malo, un neumático que se utiliza con presión de aire inadecuada, se tiende a generar un desgaste deforme entre el dibujo del neumático, y es a lo que le llamamos un neumático escalonado. ¿Cómo identificamos eso? Si nosotros pasamos la mano por la banda de rodadura y la pasamos en una dirección y está suave, pero la pasamos en dirección contraria y se siente rugoso, es un neumático que está escalonado. ¿Por qué? Porque de cada dibujo hay una parte que se gasta y otra parte que se gasta menos. Entonces, cuando pasamos en esa dirección está suave, pero al revés encontramos que no pasa tan suave. Entonces, es un neumático que va a generar ruido. ¿Y ese neumático se recomienda seguir usando o ya ahí agotó su vida útil? Bueno, eso va a depender. Si el neumático está en años y está en condiciones y el cliente no le molesta el ruido, bueno, pues lo puede usar. Ahora, si le molesta el ruido, tiene que cambiarlo porque no hay forma. Después de que el neumático empezó a desgastarse en un perfil, aunque lo pongan donde lo ponga, podría mejorar, pero no hay forma de quitar eso ya. Ese desgaste sigue así. Entonces, recomendación, cambiarlo para que el auto esté bien. Ahora, la realidad,
Si usted no puede cambiarlo y no le molesta el ruido, úselo. Exacto, porque hay que seguir usándolo hasta que se haga el Claro. presupuesto para comprar y otro. una parte, entrando dentro de las mismas informaciones que has dado, Francisco, son los dibujos. O sea, los Exacto. dibujos del neumático tienen una funcionalidad y específicamente para, dígase, el ambiente que va a correr, que tenga el camino. Claro. La semana pasada, creo que fue el domingo, aquí en Santo Domingo Este, hay un tramo de una autopista que es la ecológica, tiene un tema con el agua, ¿verdad? Se acumulan unos charcos de agua y hubieron accidentes en línea por el efecto de aquaplaning, Claro. que es cuando el vehículo va muy rápido, el neumático pierde la adherencia por el agua y el neumático, en vez de tomar el pavimento, se queda flotando en el agua y se va derecho. Se pierde la Se tracción. pierde la tracción completamente. Miren, el neumático tiene como parte de su diseño, claro, va a depender del diseño del neumático, porque hay neumáticos que no están diseñados para agua, pero hay neumáticos que sí. Entonces, dentro de su diseño, los neumáticos que están diseñados para lluvia, por ejemplo, traen unos canales Exacto. que drenan el agua Exactamente. para que se pueda tener contacto entre parte del neumático, parte de los dibujos y el pavimento. Entonces se convierte como en una bomba. O sea, él va a drenar el agua, Sí. esa agua sale hacia los lados y se tiene contacto. Hay diseños de neumáticos que no tienen que no están considerados con esta forma. Y bueno, pues le va a pasar lo que tú dices. En vez de tener contacto con el pavimento, se va por encima del agua y no hay control. Pero todo está relacionado con el pavimento, con el diseño. Entonces, señores, vivimos en un país donde llueve y sabemos que muchas veces por la falta de conciencia de nosotros mismos, que tiramos la basura en la calle, los invernales se tapan y la calle se llena de agua. Y defectos de construcción. Porque, por ejemplo, en ese caso es un defecto de construcción, que el agua se Exacto. acumula y el ángulo de peralte no es suficiente y el agua se queda ahí en la pista. ¿Qué quiero significarle? Cuando vayan a escoger un neumático, escojan un neumático con un diseño para agua, que eso le va a facilitar que si de repente se encuentran con un charco, el neumático le va a responder. Mira, es algo tan importante, señores, que los neumáticos incluso se diseñan para agua y se diseñan de manera que cuando drenan el agua no salga el agua como lluvia hacia afuera, porque es un peligro. Por ejemplo, ¿a quién no le ha tocado que va conduciendo bajo lluvia y pasa un camión y lo deja ciego? Sí, claro. Entonces, señores, los neumáticos al diseñarlo, también los fabricantes toman en cuenta que cuando drenan el agua, en vez de tirar el agua hacia afuera y Tiran que para el quede, piso. la tiran hacia abajo. Sí. Entonces, todas esas son cosas Es que son algo- parte es- del diseño. Esa, Y es muy importante. Esas gomas que vienen así, siempre vienen de rotación. Con un sentido de rotación. Con un sentido de sentido de rotación. Esa se puede rotar entonces. Exacto. No, cuando él dice un sentido de sentido de rotación Que es viene para marcado que- ya. que vienen ya diseñadas para rotar en una dirección. Ah, ya, ok, porque la el rota. diseño es así. Ah, ok. Ya que no puede, no puede No se rotar, debieran, puede. Y no si se la debe. monta al revés, entonces te puede causar ruido También. al manejar. Si una goma de rotación que va, por ejemplo, del lado izquierdo, si tú la pones, por casualidad te la pones del lado derecho, Con la rotación entonces, inversa. ahí te causa ruido. Tienes que ponerla como manda. Claro. Entonces, también, señores, por el diseño del neumático, hay neumáticos que tienden a escalonarse de manera normal. Es un defecto, no es correcto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay diseños de neumáticos que tienen muy buenas prestaciones para algunas condiciones que se deforman en otras condiciones, pero tú lo sacrificas, o sea, tú asumes el sacrificio, porque tú dices, se me va a deformar con el tiempo, pero tiene mejor adherencia, por ejemplo. Y eso va con el diseño del neumático. Ahora, algo importante, Ale, y ahí viene una pregunta para ti que no sé si va a ser fuerte. Cachimbo. Señores, miren, esos dibujos que tienen los neumáticos están concebidos, están creados para mejorar la adherencia con el pavimento. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros hacemos presión en un área, no es lo mismo presionar un área grande que presionar un área pequeña. El dibujo generalmente tiene una sección pequeña. Un dibujo tiene una sección pequeña. Cuando presionamos, esa parte, como es más pequeña, recibe más presión y se adhiere mejor. Por eso cuando el neumático se pone liso, la sección se pone muy grande y entonces pierde adherencia. Ahora viene la pregunta, Alex. ¿Es cierto que en el mercado de ustedes habían o hay unas máquinas
que avivan el dibujo de los neumáticos usados. Ay, lo dijo. Sí, claro, pero no se puede tapar eso con un dedo. Ayúdame con eso. Ale. Yo tenía esperanza. hay gente- Yo tenía Ay, esperanza. ay, yo de que tenía me- esperanza que dijeran que no. No, lo que pasa Ay, es, ay, ay, generalmente, Ay, ay. las gomas que se dibujan son las gomas ya que tienen 12 lonas, de mucho lonaje, porque las de vehículos no pierden el tiempo en eso. Porque que Pero lo hacían. Lo hacían, sí, porque cuando Para engañar a la persona. No, que eso era cuando había demasiada escasez, que venían lisas y ya no había de qué echar mano, había que coger esa Pero para venderla, porque no había forma. Óyeme a mí. Oye, Dale. yo me recuerdo antes que había una goma que venían de nylon, 550-13, y estaban lisas, y tú las llevabas a dibujar, y quedaban nítidas. Pero Ale, es cierto Pero la gente duraba en pilas usando esa goma todavía, porque... Ale, pero es cierto que, porque yo sé que eso lo hacían a mano, pero es cierto que hay una máquina que le hace el dibujo. Yo escuché como que hay una máquina que hace el dibujo perfecto, porque yo sé que lo hacían a mano. A mano. Lo hacían a Yo mano. yo conozco que yo conozco que lo han hecho a mano, pero ya hay máquinas que lo hacen a mano, pero no de que es una máquina que hace el dibujo perfecto. La única que hace el dibujo perfecto es que lo compran y lo recauchan. Ya, bueno, La pero es otra recauchadora. cosa, porque Recauchar es montar en la banda rodadora. nueva, sí, Exactamente. pero ya esa es una banda de Pero eso rodadura no que viene de con su que dibujo. eso En ese sentido, lo que dice Alex, yo he visto algunos documentales donde hay gomas, por ejemplo, de camiones, Sí. que tienen mucha lona y que cuando se ponen lisas les reavivan el dibujo. Y eso es Los camiones perfectamente. de minería, Exactamente. eso, sí. Pero miren, señores, pensar que eso lo hacían con los neumáticos usados cuando iban a Usado. comprar. Y a eso si le sumamos un neumático que ya venció. Ve la fecha ok, de vencimiento. es un accidente Ya seguro. la fecha de vencimiento lo de Entro yo ahora, entro yo. Ale. No, mire, espérese, antes de eso, señores, miren, en ese mismo sentido, quiero agregar algo que también lo No se me comentamos. salga de ahí. No, que también lo comentamos en uno de los programas anteriores. ¿Cómo nosotros podemos saber cuándo el neumático ya llegó a su zona de reserva? O sea, cuándo el neumático ya hay que sustituirlo. Bueno, miren, hay unas herramientas, son unas pequeñas herramientas que tienen una reglita, ¿no? Una escala y que tienen un ejecito que cuando lo soportamos sobre el neumático nos va a decir cuál es la profundidad del dibujo. Y ahí podemos ver cuál es la profundidad del dibujo. Por regla general, podría decir, tú me corriges si estoy equivocado, la mayoría de los fabricantes dicen que cuando quedan 3 milímetros de dibujo, pues ya el neumático llegó a la reserva, llegó a la zona que hay que cambiarlo. Ahí- De hecho, Ahí es donde se usa la moneda. Yo entendí no conocía la moneda. Ajá. entendí que eran 1.8 milímetros. No, 3 milímetros. 3, Tres, por regla tres. general. No conocía el truco de la moneda. Ah, Conozco el truco Ale- normal. Ale debe saber el truco de la moneda. Vamos a ver si lo sabe. Bueno, le voy a pasar la información para que pasemos al truco de la moneda. Señores, en el neumático hay unas zonas dentro del dibujo, hay como un puentecito, hay como un una, puentecito, sí. una parte dentro del dibujo que es lo que nos indica cuando el neumático llegó a su reserva. La subida útil. Entonces, si Final de miramos, subida. exacto, si miramos el perfil, para nosotros saber en la banda de rodadura en qué parte están esos Esos puentecitos, puntitos. vamos a encontrar una flechita o un triangulito. Un triangulito lateral arriba. Exactamente. Cuando vemos ese triangulito en el lateral, justo al frente de ese triangulito deberían estar Ahí está el puente. esos Ahí puentecitos. Cuando el neumático se gastó y ese puentecito empezó a hacer contacto con el pavimento, el neumático hay que cambiarlo. Ya no agarra. Ya. Ahí llegó a la reserva. Sí. Ahora dígame el truco de la moneda. Ale, dilo tú que tú te lo sabes. El truco de la moneda es, dilo, Eso era que le ponían en la moneda, si no, a a la goma. la Al dibujo. goma, al dibujo Ajá. le ponían la moneda porque no había el aparatico de medir la, De medir. No había la No había herramienta. la herramienta. Entonces tú ibas con una peseta, o con 10 Y ahí tú veías que tan profundo sí, estaba. y ahí tú y Sí, agarrabas. sí oye, sí Y decía la moneda, ay, si tapaba el borde, no había forma. Ah, el el borde borde, de la el moneda. bordecito de el borde. Ah, pero mira, el borde tiene como 1 milímetro. Sí, que así. tiene el borde. Así es, Ah, vamos. caray. Eso. Señor, otra Un chin más información de un importante, milímetro miren. tiene el El neumático tiene también en su perfil, generalmente después de la nomenclatura que acabamos de comentar, unos números. Unos números, por ejemplo, después de donde aparece, siguiendo con el ejemplo del 245-60-18, después de ahí aparece un número. Ese número indica el índice de carga del neumático. O sea, ¿para qué cantidad de peso está diseñado el neumático?
ese número, para que tengan una idea, por ejemplo, si tuviera después del diámetro del aro, si tuviera, por ejemplo, un 65, significa que ese neumático está diseñado para soportar 290 kilogramos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vamos a la tabla o al manual de nuestro auto. Esa tabla es amplia. Sí, vemos el manual de nuestro auto y si el auto pesa, dividiendo entre 4, 200 o menos de 290 kilogramos, pues ya ese neumático podría funcionar con el auto. Si ese número fuera un 80, fuera por ejemplo 450 kilogramos, y si es un 95, serían 690 kilogramos. Los autos de alta gama, que son bastante pesados, necesitan neumáticos con índice de carga mayor. Sí. Después de ese índice de carga aparece una letra, y esa letra identifica la velocidad máxima para la que fue diseñado el neumático. Ahí hay mucho problema con eso. Yo quisiera que usted ahí dedique un ratito a indicar el tema de la velocidad. Sí, miren algo interesante. El neumático tiene una presión de aire interna, una cámara que le ponemos presión de aire, que ya hablamos de la presión. Sí. Entonces, esa presión se contrarresta con la presión atmosférica, pero por otro lado soporta el peso del vehículo. De manera que si tenemos un vehículo más pesado o si vamos a viajar con la familia con mucha carga, debemos poner una presión mayor para soportar ese peso. Esa misma presión está haciendo que todas las partes del neumático estén infladas hacia afuera. Cuando el neumático se pone en movimiento, por efecto de la velocidad se produce una fuerza centrífuga que ayuda a que esa presión deforme el neumático. Si lo ponemos a girar y le damos velocidad, vamos a ver como que él se pone más grande. ¿Por qué? Porque esa presión interna, mala fuerza centrífuga, deforman el neumático. Entonces el neumático ya viene diseñado para una velocidad máxima. Por ejemplo, si después del índice de carga, que son los dos dígitos que están después del tamaño del aro, la letra que aparece ahí fuera una M, es un neumático que viene diseñado para un máximo de 130 kilómetros por hora. Sí. Si tuviéramos una letra, por ejemplo, B corta, tenemos para 240 kilómetros por hora, en el caso de la S 180. Y algo interesante, dentro de la primera nomenclatura, si el neumático dice ZR en vez de solamente R, es un neumático que está diseñado para una velocidad superior a 240 kilómetros por hora. Entonces, eso es como parte de la nomenclatura. Señores, otro número interesante. Y también, espérate, también hay unas letras que tiene en el borde las gomas que dice desgaste, tracción y temperatura. Exactamente, para ahí iba. Por ejemplo, el three-way. El three-way. El three-way es un índice que identifica más o menos para qué kilometraje máximo está diseñado el neumático. O sea, eso está relacionado con la profundidad del dibujo, pero también con la mezcla de goma y caucho. O sea, un neumático de consistencia más dura se desgasta menos que uno de consistencia más suave. Un neumático con una profundidad mayor de dibujo alcanza mayor rendimiento que uno con una profundidad menor. Entonces, el three-way no es un número que te va a decir, si tiene, por ejemplo, 340, no te va a decir que dura 340,000 kilómetros. No. Es un índice que te indica, si el three-way es mayor, te dura, por ejemplo, más. Las pruebas se hacen a una relación de 11.500 kilómetros. Por ejemplo, el three-way va desde 100 hasta 700. Un three-way de 100, una goma que tenga un three-way de 100, debiera durar mínimo 11.500 kilómetros, si el auto está bien y se la mantenemos bien. Un three-way de 200 sería el doble de eso. Okay. Pero ¿qué es importante? Que si tenemos un neumático con un three-way de 200 y adquirimos un neumático con un three-way de 600, eso significa que ese neumático de 600 duraría 3 veces más que el de 200, por ejemplo. Entonces, señores, el three-way va desde 100 hasta 700. Y la prueba que se hace, que la hace el DOT, es que un three-way de 100 debería durar al menos 11.500 kilómetros, rodando sobre un pavimento ya con condiciones específicas, temperatura específica y con una rugosidad específica. Pero eso es tomando en cuenta que se cumplan los parámetros del neumático. Claro. Siempre dentro de sus parámetros. Nosotros llamamos, por ejemplo, pruebas de laboratorio, o sea, una prueba en condiciones muy específicas. Ya cuando lo ponemos a rodar aquí con un pavimento irregular, con un orificio, pues ya eso cambia. Pero un three-way mayor es un neumático que debe durar más que un three-way menor. Lo que tú dices de la tracción,
También está relacionado con el diseño y con la dureza del caucho. Un neumático de tracción AA, por ejemplo, es un neumático que tiene mejor tracción que un neumático de tracción solamente A. Igual la temperatura. Un neumático para una temperatura fría, si lo rodamos en una temperatura como la de nosotros caliente, pues no va a tener el mismo comportamiento ni la misma duración. Ok. Entonces es importante Yo eso. quiero ahí una preguntita para los tres. ¿Cuándo explota un neumático? O sea, ¿qué le hace a un neumático hacer una explosión como lo que ustedes han visto en la calle, que el conductor tiene que girar de inmediato hacia la derecha porque el neumático explota y se oye una explosión altísima? ¿Cuándo pasa eso? Hay muchas condiciones. Sí, hay muchas condiciones, hay mezcla de circunstancias, porque puede ser ya desgaste del propio neumático, mucho aire, mucha presión, más desgaste, más problema en el pavimento. Se pueden combinar varios factores. Sí. Un neumático pasado es lo más clásico, por ejemplo, aunque tengamos... Eso es lo que más explota. Con un neumático ya está con muchos años y tú le das un viaje lejos, tú sabes que cuando tú vayas a regresar, si te llegó, cámbialo allá. Porque no va a volver. Bueno, mire, hay una condición que se da. Una preguntita a Ale. Ale, cuando yo tengo un neumático con todos los dibujos, con todo su dibujo, excelente dibujo los tienes, pero al mismo tiempo está botando pedacitos, o sea, tú lo ves que se le van como una partecita, partículas, se le van, y que tienes algunos quebranticos por fuera, el neumático montado en el vehículo. ¿Qué sucede ahí cuando tú lo ves que están como estrallados, como rajaditas tienen, y al mismo tiempo se le han ido taquitos de los dibujos? Explícame eso. Eso sucede cuando el neumático tú lo has corrido en piedra y después lo corren, o sea, tu vehículo tiene goma para correr en calle. De repente tú coges para un sitio y el pavimento cambia, tú vas a acelerar, tú no te vas a quedar. Entonces ahí a eso tiende que las gomas se gasten, así como tú dices, se le van pedacitos, se agrietan. ¿Por qué? Tú estás haciendo tracción en un pavimento no adecuado que está diseñado para ese neumático. Por ejemplo, lo que quiere decir Alex, si lo entiendo bien, es que cuando tenemos un neumático para un pavimento o como llamamos neumático para calle, que no es un MT, y lo llevamos a un terreno muy irregular, la goma misma, que no está diseñada para absorber esa flexibilidad de ese terreno irregular, tiende a desintegrarse. Allá van mucho a cambiarla. Cuando sucede eso, allá fue un tipo una Nissan Frontier y me cambió los 4 aros y las 4 gomas. ¿Por qué? Porque él se metió a un río, hace un vehículo moderno, nuevo, a cruzar el río. Él lo cruzó, pero los 4 aros le dañaron con toda la goma. Mi madre. Ok, voy a dar una anécdota que a mí me acaba de pasar, no hace muchos tiempos. Yo compré 2 neumáticos para mi vehículo. No hice eso que ustedes me están diciendo. Se lo instalamos, pero a los 3 meses ya tenían eso que yo le estoy diciendo. Se le iban la parte del neumático y adicional a eso estaban como estrelladitos por todos los lados, como rajados desde la orilla hacia la parte de adentro. Entonces búsqueme la otra manera. No, porque yo la estoy si tú no le chequeaste la fecha de fabricación al neumático a la hora de comprar. Ahí es que yo quiero entrar. Neumático pasado. Neumático pasado. Eso es lo que yo quiero. Porque, por ejemplo, una persona que compra un neumático y va a oficina, me dice, no, pero yo lo tengo así mismo, y mañana vaya a verlo, y que lo está escuchando, y lo tiene así, pero no ha ido a río, no ha patinado, no ha ido a arena, no ha ido a calle, nada más de la oficina a su casa. Entonces, eso es lo que yo quiero, la otra opción. Neumático, que ya el caucho está pasado de tiempo. Miren, hay algo que se ve normalmente en neumáticos nuevos y que a veces ni siquiera la misma persona que lo están instalando tienen el conocimiento. Cuando usted vaya a comprar neumáticos nuevos, el neumático ya viene balanceado de fábrica. Y se supone, ellos traen una marca, generalmente un circulito rojo. Y un amarillo. Se supone que si ese circulito rojo se pone frente a la válvula, el neumático queda balanceado. Se supone. ¡Chanfle! Sí, porque ya viene prebalanceado. Sí, ya viene prebalanceado de fábrica. Entonces,
Bueno, montamos neumático nuevo que nos está instalando, lo pone como quiera y como quiera balancean. Y lo correcto es revisar el balanceo. Pero el neumático ya viene balanceado. Yo voy a grabar eso, que eso yo no lo he visto nunca, que ¿Sí? lo ponen derecho. Ah, bueno. No, bueno. Los bomberos no se le va a eso. Sí, exacto. Yo monté 4,9 Yo no lo vi, oye. y el punto estaba aquí. ¿Lo pusiste derecho? Yo siempre procuro, sí. Tú. Si estoy chequeando ahí, cuando lo estás montando, mira, ponme ese punto donde va. Pero si cuando fui, el punto estaba, la válvula aquí, el punto aquí. Opuesto. Siempre se corrige, la situación se corrige con balanceo, pero señores, eso es así. Señores, Dios Bueno, mío. miren, vamos a hablar, tenemos un tema interesante. Esto es un tema amplio. Ya, Yo no sé si vamos a tener que hacer otro programa. No, hay porque el que tiempo hacer nos está más yendo. programas. Porque Miren, ya señores, nosotros estamos pasados de tiempo. los autos modernos tienen lo que se llama sistema de monitoreo de presión de los Ah, neumáticos. sí, vamos a Sí. cortar ese tema. Sí, Miren, de lo que yo conozco, yo tengo una marca específica que conozco, tengo ya muchos años ahí. Nosotros manejamos varios sistemas, pero se dividen en dos grupos. Se llaman sistema de medición directa y sistema de medición indirecta. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos un sistema de vigilancia de presión de los neumáticos de medición directa, esto significa que dentro del neumático hay un sensor que mide la presión y la temperatura del neumático. Por radiofrecuencia envía esa información hacia una antena y a través de esa antena llega hacia un módulo que hace el cálculo y luego le avisa al conductor lo que está pasando con cada neumático. En los sistemas de medición directa, cada neumático tiene su propio sensor, generalmente atornillado a la válvula de llenado, y a medida de que rueda le dice al sistema principal cuál es la presión y la temperatura de cada neumático. Si la presión tiene una variación hacia arriba o hacia abajo, o sea, aumenta o disminuye más que 0.5 bar, que son como unas 7 libras, 7 libras y media, entonces le avisa al conductor que ese neumático tiene una situación, que lo revise. O sea, si se desinfla, le dice se desinfló, y si no, le dice revíselo. Son los 24 PSI, 24 PSI más o menos. No. 0.5 bar es como 7 PSI. O sea, si aumenta o disminuye 7, porque un bar son 14.7 Bueno, ok, PSI. sí. Pero ahí dependiendo de la calibración del vehículo. No, porque él toma en cuenta una diferencia de presión para dar el aviso. Generalmente tiene dos modos operativos. Tiene un modo de seguimiento y tiene un modo de aviso rápido, de aviso grave. O sea, normalmente él va sensando qué pasa con la presión y la temperatura y avisa. La presión va subiendo, va bajando, porque ya tú comentaste ahorita que la presión sube y baja en función de la temperatura. Pero si hay una variación súbita de más de 0.5 bar, ahí entonces da un aviso fuerte y dice, hay un problema con el neumático. Entonces, señor, importante aquí, cuando tenemos un sistema de medición directa, muchos vehículos americanos lo traen, hay un sensor dentro del neumático que avisa cuál es la presión y la temperatura. Y ese sensor, si lo cambiamos o cambiamos el neumático de posición o cambiamos la presión del neumático, es necesario programarlo. Ahí es que Juan viene y jaña. Sí. TPMS. TPMS. Tire Pressure Monitoring. Ajá, y la lucecita, ¿cómo es? Es como en un algunos neumático autos. en amarillo, Así. neumático en amarillo, exacto, y tiene un signo de interrogación. No, yo le digo a Una ahí muchos, ahí para abajo. yo le digo a muchos, Ya. no, en otros vehículos sale un guía cortado, o sea, un guía, un guiita, ¿verdad? Como con que la gente le dice, ese guía que yo tengo prendido. Ya. Sí, a veces sale así. Entonces, señores, el otro sistema que tenemos se llama sistema de medición indirecta, pero antes de entrar ahí, precaución. Cuando vayan a cambiar sus neumáticos, ya Alex lo sabe porque él fue que dijo ahorita, miren los sensores. Ese sensor normalmente va atornillado a la válvula y ustedes saben que utilizamos una máquina que comprime el neumático para despegarlo del aro. Ajá. Si ponemos esa máquina justo donde va el sensor, lo más seguro nos lo llevamos de paro. Sí, muchas Porque veces cuando lo la hay. máquina entra, lo arranca. La mayoría Entonces, de veces lo da. el auto llega bien, pero con los neumáticos malos, y sale con los neumáticos buenos, pero con el sistema con problemas. Con la luz encendida. Entonces, cuando se cambian las gomas de posición, es necesario reprogramar el sistema porque ya él le estaba dando seguimiento a los neumáticos en la posición que estaban y ahora lo cambié de posición. En algunos modelos se hace desde el mismo auto, simplemente se le dice yo quiero programar la presión que tiene el vehículo ahora. Cuando el neumático empieza a rodar, el auto empieza a rodar generalmente por debajo de 50 kilómetros por hora, en algunos casos por unos 10 minutos, el sistema automáticamente se ajusta. En otros modelos es necesario buscar un equipo
que va a excitar eso de excitar parece otra cosa, pero va a activar el sensor en ese momento de que fue activado con ese equipo envía la señal y ya el sistema central sabe en qué posición está ese neumático. Lo que yo no sé porque hay muchos modelos, y principalmente los americanos, que no dicen la posición en específico de la goma, de la llanta. Bueno, si es tal, es la frontal izquierda, la trasera derecha. No lo dice. No sé por qué, a qué lógica viene eso, porque sí entiendo que podría decirlo. Sí, eso puede estar relacionado por dos cosas. Primero, con el auto en cuestión. Cuando se habla de un auto de alta gama, generalmente te dice la posición y la temperatura y la presión. Tú lo ves un carrito con todos sus neumáticos ahí. Pero también está relacionado con si se trata de un sistema de medición indirecta. Medición indirecta, no hay sensor en la rueda. Ojo, no hay sensor en la rueda. ¿Cómo se hace? Lo calcula la unidad del ABS, la computadora del ABS, midiendo la velocidad de la rueda. Ok. En un momento yo comenté que un neumático más pequeño gira más rápido que un neumático más grande. La misma teoría se utiliza para determinar cuando un neumático se está vaciando. Si el neumático se está vaciando, se pone más pequeño y gira más rápido que antes y que lo demás. En ese momento, el sistema de ABS van a dar un aviso y dice, hay un neumático que está malo. Él no sabe cuál es, pero hay un neumático que está malo. Generalmente lo de medición directa, como se recibe una señal directa de un neumático, te puede decir tal neumático está malo. Aunque hay sistemas de medición indirecta que también lo avisan. Pero generalmente vehículos de gama más baja simplemente te dicen, hay un neumático a bordo averiado. Pero tú tienes que revisar. Pero ya de otra gama te dicen específicamente el neumático tal está... Bueno, señores, estos temas están interesantes, estos temas están de madre, como decimos mucho. Entiendo que nosotros estamos de verdad orientando a la ciudadanía. Este canal, el canal Automotriz Radio TV, recuerden que es cada martes a las 8 de la noche. Por hoy, entiendo que ya tenemos una hora y algo aquí dando teorías. Y vamos a dar las gracias a todos ustedes que están conectados con nosotros. Vamos a dar las gracias a nuestro amigo Ale Goma, que estuvo con nosotros y aguantó toda la inercia de nosotros que estábamos esperando. Estos temas siguen, repito, estos temas no se pueden parar, porque ahora que faltan muchas partes de los neumáticos, por ustedes saber y aprender para que no pasen luchas en la calle. Recuerden que somos el canal Automotriz Radio TV, tu mano amiga en la radio, ya es Radio TV así mismo, o sea, pero de antemano vamos a dar las gracias a Francisco Fernández, que el próximo martes estaremos aquí, Gelma Rosario, que estará con nosotros. Para el próximo martes tenemos un invitado especial, a cual nos lo vamos a reservar. Será una sorpresa. Sí, para que sea sorpresa, pero nuestro público se va a sentir contento de que esté con nosotros el próximo invitado. El martes a las 8, pues lo esperamos a la misma hora y en el mismo lugar. Gracias a todos y no se lo pierdan. Y Alex, bueno, pues mira, sí, Ale, muchas gracias. Ale y yo sí nos comunicamos mucho Sí. y somos, bueno, tenemos muchos años conociéndonos. Usted sabe, socio, desde cuándo y Ale. Sí. Han dado rueda, valga la redundancia. Sí. Se ha hecho muchas cosas. Gracias a todos nuestros seguidores y bueno, el martes próximo aquí estaremos. Kodai Autopart SRL, venta y distribución de repuestos coreanos nuevos y usados. Nuestra especialidad es importación desde Corea de motores diésel para Hyundai H1 Grand Star, Hyundai H100 Porter 2, Kia K2700 Bongo 3 y motores para vehículos de gas y gasolina. Visítenos en la calle Seibo 174 Villas Agrícolas, Santo Domingo, o llámenos a los teléfonos 809-684-1122 y 829-859-7885. Kodai Autopart SRL, su importadora de repuestos coreanos por excelencia. Recordarle a todos ustedes que Lubat y más representante de lubricantes alemanes con tecnología Exter, Prolong y molécula AFMT. Estamos localizados en la autopista 6 de noviembre con el 809-481-9170 y 809-236-2057. Lubat y más. Ahora con Sachs, un aceite que es una marca nueva. Pero y algo importante. Dígale. Sachs no solamente tiene lubricante para motor. No. Las cajas de cambio que están ahora mismo en
en moda, ¿no? Muchos fabricantes, Bueno. caja de cambio dual clutch, la DST, Ujú. tenemos lubricante para esas cajas Sí, sí. que Está se debe dura la sustituir. O sea, tiene una gama súper completa de lubricantes y de muy alta calidad. Son lubricantes europeos que cumplen con normas muy rigurosas de calidad. Muy pronto vamos a tener aquí al distribuidor autorizado de eso en el país para que venga a hablar